Entonces, mientras más conectado esté ese digital twin o gemelo digital, mayor valor va a generar para el negocio, ¿no? Porque se va a poder tomar decisiones con información en tiempo real, se va a poder simular escenarios con información en tiempo real, y si lo integras a tu proceso de planificación, te va a permitir tomar decisiones a largo, mediano, corto plazo mucho más eficientes. Entonces, ¿qué busca o qué te suma o qué valor te da un gemelo digital? El poder tener todo esto en línea, ¿no? Entonces, que tú hagas una evaluación, que termines, te dé resultados correctos y lo implementes. Lo importante, y un poco retomando el concepto inicial, es debe poder replicar un modelo, un sistema en la vida real, debe poder conectarse con información en vivo, ¿no? y alimentarse, actualizarse así. Y tercero, que me permita simular escenarios. Yo creo que el principal impacto es en esos sobrecostos adicionales que tengo cuando pasan las cosas, ¿no? Y lo otro es cómo crezco, ¿no? Muchas empresas no planifican su crecimiento en capacidad y luego van reaccionando. Siempre cuesta más caro, digamos, reaccionar que anticiparse. Que a nivel global, por ejemplo, el 60% de las empresas, al menos de los líderes encuestados, que eran como 300 algo, consideran un gemelo digital como disruptivo, ¿no? Que están pensando implementarlo o que ya lo están piloteando. Ahora, también es cierto que muchas veces las empresas quieren comenzar a implementar automatizaciones y no necesariamente hay, digamos, las capabilities para hacer ese tipo de simulaciones. Supply Chain X, el podcast de mercado logístico. Un espacio para descubrir las innovaciones en la cadena de suministro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Supply Chain X, el podcast de las innovaciones en la cadena de suministro. Soy Fernando Arce y hoy me acompaña Daniel Díaz. Él es Head de Estrategia y Digital de MIVAC Perú. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Sí, gracias también por aceptar la invitación. Daniel, hoy día queremos hablar sobre los gemelos digitales. Tú estás trabajando proyectos abordando el tema de gemelos digitales. ¿Me puedes decir qué cosa es un gemelo digital? Sí, y es súper importante la pregunta que haces porque se habla mucho de los gemelos digitales. Muchas empresas quieren implementar gemelos digitales, pero claro, específicamente qué es, me ha pasado con clientes que luego no lo tienen tan claro, ¿no? Uh-huh. Mira, y voy a ser directo en todo caso, un gemelo digital es básicamente una réplica en digital, ¿no? Uh-huh. O en virtual, de una operación, un proceso, uh-huh, un sistema, un producto, ¿no? Digamos, cualquier cosa física o digamos, que pueda estar en físico, uh-huh, se puede replicar en lo digital, ¿no? Hablando específicamente en supply, es obviamente una cadena de suministro, uh-huh, un almacén, un proceso de planificación, se puede replicar en digital. Y tiene dos componentes más que lo hacen un gemelo, ¿no? Uh-huh. El siguiente es que debe ser alimentado con datos reales y en tiempo real, uh-huh, ¿ya? Porque, claro, no es solo hacer un modelo y que luego yo esté cargando información manualmente, sino que este modelo se alimente constantemente de información, ¿no? Y ahí entra con mayor razón la parte digital, cómo yo conecto los sistemas, ¿no? Cómo yo extraigo información de mis fuentes de datos y lo cargo a este gemelo. Y el tercer punto, que es importante también, es me debe permitir simular escenarios. Uh-huh. Si no me permite simular escenarios, no entra exactamente en la definición de gemelo digital, ¿no? Entonces, uh-huh, ¿cuál es el objetivo justamente de estos gemelos digitales? Que me permitan iterar diferentes escenarios para que yo luego eso que he iterado en el virtual, uh-huh, lo pueda llevar a la realidad. Ok, entonces es muy parecido a un software de simulación, pero que está enlazado con la data en tiempo real. Correcto. En realidad hay mucho software de simulación, tanto de redes, de distribución, redes productivas, planificación de inventarios, uh-huh, forecast, uh-huh, digamos, simulación de almacenes. Así es, ¿no? Que, claro, son una réplica virtual, pero si es que no está conectado a la data, obviamente es una especie de gemelo digital, pero no termina de ser tan vivo como para ayudarte realmente en esa toma de decisiones, okay, ¿no?
¿Por qué? Porque lo que se busca es que esté conectado hacia mis fuentes de datos, que puede ser un ERP, un Warehouse Management System, un Transport Management System, o sea, cualquier fuente de datos que tú tengas en tu empresa, puedes conectar esa información a este modelo digital y que luego ese modelo digital también me arroje resultados que yo los pueda ver en dashboards, por ejemplo. Entonces, mientras más conectado esté ese Digital Twin o gemelo digital, mayor valor va a generar para el negocio, ¿no? Porque se va a poder tomar decisiones con información en tiempo real, se va a poder simular escenarios con información en tiempo real, y si lo integras a tu proceso de planificación, te va a permitir tomar decisiones a largo, mediano, corto plazo mucho más eficientes, ¿no? Ok, ¿y cuál entonces es el desafío que tú encuentras más importante, o los desafíos más importantes que se tiene al momento de implementar un gemelo digital? Primero, sí decir, ¿no? Que claro, si bien es cierto existen softwares gemelos digitales, los más potentes, ¿no? Los más complejos, todavía son relativamente caros, digamos, para una operación mucho más pequeña, ¿no? Entonces, ¿quiénes lo tienen? Empresas regionales, empresas mundiales, ¿no? Entonces yo te diría que probablemente, o la primera barrera es el tema precio, ¿no? Es complejo, es caro implementar un gemelo digital. Y segundo, y probablemente más importante, pero que termina en un segundo paso, es la calidad de la información, ¿no? Okay. Todavía hay muchas empresas que no están completamente digitalizadas, ¿no? Tienen mucha información, pero no está en tiempo real, no está, digamos, en los... No cuidan la data. Digamos, más que cuidar no la pueden visualizar, no la tienen en línea, ¿no? Pasa desde un almacén que sigue trabajando con hojas, ¿no? Y que luego tienes a una persona cargando toda esa información al sistema, ¿no? Y que obviamente ya pierdes esa trazabilidad en línea. Ese nivel de digitalización creo que muchas empresas no lo tienen. Obviamente las grandes empresas del Perú y en general de la región lo tienen, pero creo que ese es el primer paso. Poder digitalizar la información, tener la información en línea, poder tener la información en ciertos sistemas. Y luego viene qué tipo de información tengo en los sistemas, ¿no? Sí, y eso es una frase cliché, digamos, ¿no? Puedo tener el software más avanzado, pero si le meto basura, ¿no? Claro. Garbage in, garbage out. Exacto, sí. Voy a tener resultados que no son correctos, no son reales, no son precisos, ¿no? Entonces creo que fuera del precio, como te digo, para el gemelo, que hay soluciones baratas, pero claro, quieres una compleja, probablemente necesitas mayor presupuesto, pero es la información, ¿no? La calidad de información que manejan las empresas. Ok, entonces ahí, si tú te encuentras con una compañía que tiene problemas con la calidad de la data, quiere decir que el desafío es doble, porque si tiene problemas con la calidad de la data, probablemente en ese momento la compañía no esté tomando decisiones basadas en datos. Entonces tiene que empezar todavía, dar un primer paso antes de tomar decisiones con un gemelo digital que le va a brindar información en tiempo real, ¿no? Lo va a llevar a otro nivel. Es correcto. Y hay estadios de madurez, digamos, ¿no? En las empresas. Yo dentro de mi labor, digamos, como head de estrategia, digamos, la mayoría de proyectos son más de tipo de diseño de redes logísticas a largo plazo, ¿no? Definición de CAPEX estratégico, dónde debo abrir centros de distribución, dónde debo abrir plantas, dónde me conviene producir, ¿no? Entonces, dentro de ese tipo de estudios hay niveles de madurez. ¿Ya? Y partes desde, oye, yo hago un estudio muy de vez en cuando, con datos en Excel, con poca información, ¿no? Las áreas no están integradas. Luego paso a un nivel de mayor madurez que es, ya tengo sistemas, ¿no? Entonces tengo que ir pasando paso a paso antes de llegar al gemelo digital, que es el estadio de madurez 5, ¿no? Del 1 al 5. Entonces el primer paso es poder tener la data bien, limpia, de calidad, ¿no? El siguiente paso es incorporarla a sistemas que me permitan a mí poder visualizarla y tomar decisiones, ¿no? Y una vez que tenga eso, puedo ir sofisticando, digamos, mi proceso, ¿no? Entonces, poner o incorporar sistemas ya implica, digamos, tener todo eso trabajado, ¿no? Incluso el proceso, porque tú puedes tener el mejor sistema. Si el proceso es malo, lo mismo, ¿no? Entonces,
es ir pasando etapa por etapa para poder lograr llegar a un nivel de madurez bastante alto, ¿no? Y claro, luego pueden ser las consultorías, ¿no? Que es un poco lo que nosotros como MIBAJ hacemos, que es empresas que tal vez no tienen ese nivel de madurez, pero quieren comenzar a trabajar proyectos con gemelos digitales o proyectos de planificación a largo plazo. Contratan consultoras para que justamente hagan uso de softwares, ¿no? específicos, tengan procesos ya definidos y te den un entregable. Pero ¿qué pasa? Que el entregable es eso, es estático. Entonces, si la empresa no lo implementa en ese momento, probablemente en 1 o 2 años, todo lo que pudo haber dado ese entregable ya se perdió, porque la empresa evoluciona, el mercado evoluciona. Entonces, ¿qué busca o qué te suma o qué valor te da un gemelo digital? El poder tener todo esto en línea, ¿no? Entonces, que tú hagas una evaluación, termines, te dé resultados correctos y lo implementes. Y sigas con ese proceso continuo a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Y necesitas una persona dedicada al gemelo digital? ¿Cómo es la dinámica? O sea, definitivamente hay, primero, perfiles, digamos, con ciertos skills, ¿no? Modeladores, que tengan ciertos skills en temas de planificación, ¿no? Obviamente, ciertos conocimientos también. Y lo de dedicado depende, ¿no? Porque conozco empresas que tienen equipos especializados, modeladores, y se encargan de hacer proyectos para todas las operaciones que pueda tener la empresa, y ahí hablamos de empresas regionales, globales, ¿no? Como empresas que tienen equipos de proyectos donde uno es el modelador, pero no está dedicado a eso, ¿no? Sino que él tiene el skill. Entonces, cuando se requiere, se usa el skill, pero digamos, no es que esté dedicado. Es un consumo a demanda. Depende de la empresa y de la necesidad, ¿no? Si tienes, digamos, suficiente trabajo en proyectos como para ocupar una persona full, digamos, haciendo ese tipo de modelos, queda calzado, ¿no? También luego está, si, por ejemplo, empresas globales o regionales que se preguntan, ¿debo centralizar ese modelamiento o lo puedo descentralizar y tengo 5 operaciones y cada operación tiene un modelador? Entonces ya entras en otro tipo de discusiones y otro tipo de decisiones o definiciones dentro del proceso, ¿no? ¿Y también lo podría tercerizar? Sí, claro, lo que te digo, a ver, depende a qué le llamamos el tercerizar, ¿no? Porque, como te digo, puedes contratar una consultora que te va a hacer, digamos, el proyecto, pero hasta ahora al menos no he visto de que yo pueda contratar una empresa que modele por mí, que de alguna manera entiendo. me dé el servicio de modelamiento. Sería básicamente la consultora, ¿no? Y ahí hay diferentes niveles también que nosotros trabajamos, ¿no? Que es, puedo hacer un proyecto ad hoc, único, o yo puedo darte un servicio de actualización constante. Donde como yo ya tengo tu modelo y tú lo que quieres probablemente en el tiempo es solo actualizar, agregar cosas, entonces yo puedo ir haciendo eso, ¿no? Entonces, hemos desarrollado, por ejemplo, modelos con este tipo de herramientas, con aplicaciones para las empresas. Entonces, la empresa tiene una cuenta, entra, hace cambios, digamos, toma decisiones, es parte de su proceso de planificación. El modelo lo manejamos nosotros, que finalmente es, todo eso entra. Los cambios que ellos hagan a las variables se reflejan en el modelo bota el resultado y ellos pueden ver los resultados. Pero si es que ellos quisieran cambiar el modelo, sí tendría que ser a través de nosotros. ¿Por qué se da? Porque probablemente la licencia es tan cara que ellos no lo pueden adquirir, pero como nosotros lo manejamos para varios, digamos que es masivo, o más que masivo, es como que tenemos una licencia y lo usamos para varios proyectos, se diluye mucho más el costo, ¿no? Mercado Logístico es el punto de encuentro de los profesionales de la cadena de suministro. Reúne formación especializada, un directorio de proveedores, un marketplace de servicios, noticias, eventos y recursos que impulsan tu profesión y transforman la cadena de suministro. Regístrate gratis ahora mismo en mercadologístico.io. Cuando uno adquiere un modelo digital, un gemelo digital, está adquiriendo un modelo. Es decir, si yo tengo un proyecto para 3, 4, 5 años, ¿no? Y ese proyecto me va a hacer diseñar o rediseñar mi red, a la vez rediseñar 1 o 2 centros de distribución, entre otras operaciones, entre otras cosas, ¿no?
y yo adquiero un gemelo digital, ¿estoy adquiriendo un solo modelo? No, porque primero que no adquieres el modelo digital, sino adquieres un software que te permite hacer modelos, replicar lo que tú necesites, ¿no? Okay. Entonces tú lo que haces en el software es replicar un proceso, replicar una red, ¿no? Hablando de network, ¿no? Si hablas de almacenes, es replicar una operación, replicar una línea de producción. O sea, tú puedes replicar diferentes es algo así objetos, como... ¿no? Entonces, entiendo. Y puedes ir entrando a más detalle, puedes ir agregándolo más. Entonces, tú no adquieres un modelo específico, sino tú adquieres un software que te permite modelar, ¿no? Distintos modelos. Distintos sistemas, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, entonces por eso implica que quien lo maneje tiene que tener un skill, una capacitación, un cierto conocimiento, ¿no? Ya me comentaste sobre redes de distribución y almacenes. ¿Esos son los casos de uso más comunes? Dentro de lo del supply, dentro de logística, dentro del supply, sí. Luego está también la planificación, digamos, más táctica, ¿no? Que puede ser inventarios, forecast, ¿no? Incluso, por ejemplo, uno muy conocido, no sé si igual podemos dar nombres, pero sí, seguro. Por ejemplo, ¿no? IBP es uno también de SAP, ¿no? Que está muy dedicado a planeación. Es planeación, ¿no? Y obviamente tiene que venir acompañado de un proceso de S&OP, pero es planeación. El tema es que, claro, por un lado tiene un componente transaccional, que es como un RP, ¿no? Que simplemente son transacciones que tú registras para que contablemente se reflejen, pero también tiene funcionalidades para evaluar escenarios. Entonces tú puedes introducir variables y te va a evaluar escenarios, pero siempre dentro de una red fija. Ahí no te va a permitir cerrar o abrir sites, ¿no? Es más que nada, oye, bajo estas condiciones de inventario, bajo estas condiciones de demanda, este sería el resultado. ¿Qué prefieres utilizar? ¿No? Y hay otras, Blue Yonder y una serie de sistemas que te permiten simular escenarios de planificación táctica. Hay otros softwares, digamos, porque, a ver, esto de gemelo digital no es nuevo necesariamente, ¿no? Antes, por ejemplo, se hacían réplicas, los prototipos, ¿no? Claro. Típico prototipo, que es una réplica de tu producto final, y lo que suma, en todo caso, el concepto de gemelo digital es que yo pueda, a través de usar, por ejemplo, ahora es virtual, ¿no? Hago una especie de prototipo virtual y le puedo incluir data real, ¿no? Y hacer que, oye, ¿qué pasa si hago esto? ¿Cómo cambia el producto? ¿No? O cómo le afecta al producto. Es lo mismo, pero claro, probablemente en supply no es tan usado, es más, al menos a nivel de planificación, es redes, la parte táctica, inventarios, forecast, y el tema de intralogistics, que viene a ser los almacenes, ¿no? Te doy un caso, en todo caso, nosotros hicimos un desarrollo de un software o una herramienta customizada donde incorporamos dos componentes o dos gemelos digitales, digamos. Uno para planificar el forecast o forecastear, digamos, que me permitía generar escenarios, incluso se incorporó inteligencia artificial, con lo cual podía traer tendencias de afuera, digamos, e incorporar a esos escenarios de forecast. Y una vez que forecasteaba, optimizaba los inventarios y a su vez optimizaba la red. O sea, estaba todo conectado, ¿no? Pero en este caso es un desarrollo que hay que hacer porque hay que conectar varias cosas. Pero más o menos ese es un poco el uso, ¿no? Las empresas ahora lo que buscan es anticipar, ¿no? O sea, ya no, oye, voy reaccionando a cómo viene el mercado, a qué es lo que va pasando, que normalmente es un crecimiento poco orgánico, ¿no? Si no es, no, yo necesito planificar a 12 meses, planificar a 18 meses, ¿cómo lo hago? ¿Cómo veo qué tan variable puede ser mi resultado, ¿no? ¿Qué pasa si el forecast cambia, ¿no? ¿Cómo lo visualizo? En el caso de redes, ¿no? Oye, no voy a esperar a que la demanda comience a crecer y me quede sin capacidades. ¿Dónde debo crecer? Si la demanda varía en este porcentaje, ¿debo seguir con la misma decisión o debo cambiar? Entonces, eso es lo que te permite un gemelo digital, y en supply viene por ese lado. Claro, mucha diferencia, por ejemplo, con los softwares de forecast. Forecast Pro, Forecast X,
no sé si los has usado, pero básicamente cargas la información y te da escenarios también Sí. de la proyección de la demanda, por ejemplo. Pero claro, no están conectados en vivo, ¿no? Me imagino, no los he usado, pero imagino que se puede. O sea, al final debe tener alguna, digamos, poder generar conexiones con cierta información. Hay que alimentar esa información, por supuesto. Sí. Y de alguna manera te puede botar escenarios y eso conectar también a un dashboard y que tú puedas visualizar esos cambios, ¿no? Claro. El tema es que mientras más complejo sea el software, te va a permitir agregarle machine learning, inteligencia artificial para obtener información de fuera, ¿no? Porque al final, si el software solo te permite cargar información, digamos, de lo que tú puedes tener, primero que siempre va a haber un sesgo y luego es qué tanto, y depende del equipo, qué tan útil sea o provechoso sea esos escenarios, dependiendo del conocimiento que tenga la persona que los corre también, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. eso es relevante, pero como te digo, no es que solo hay cierta cantidad de software, deben haber miles, ¿no? Para diferentes funcionalidades. Lo importante, y poco retomando el concepto inicial, es debe poder replicar un modelo, un sistema, Claro. un objeto, un sistema, digamos, en la vida real. Debe poder conectarse con información en vivo, ¿no? y alimentarse, actualizarse así. Y tercero, que me permita simular escenarios. Si cumple con esos 3 puntos, se le puede llamar, digamos, un gemelo digital. Un gemelo digital. Como tal, ¿no? Ahora, comentaste que tiene un cierto nivel de costo, ¿no? Que no es accesible a muchas compañías. Pero, normalmente, ¿para qué tamaño de compañía o qué tamaños de compañía suelen comprar este tipo? Depende del tipo, ¿no? Como te digo, algunos son relativamente caros y depende del nivel de detalle que tú quieras trabajar, ¿no? Okay. Justo hace poco armaba una matriz al respecto en tema de redes, ¿no? Están los softwares más sofisticados, tipo un Coupa, ¿no? Optilogic, que te permiten llegar a un nivel de detalle impresionante a nivel de red, incluso modelar cada producto dentro de cada línea de producción y decirte dónde te conviene hacerlo. ¿Ya? Desde softwares del mismo corte, pero que solo llegan probablemente a nivel de planta o, digamos, a nivel de red general. Entonces, que obviamente tienen un costo menor, ¿no? O sea, va a depender mucho de la complejidad de tu proceso, de la rentabilidad también de tu compañía, que está ligado también al volumen, al tipo de producto que usas, a la eficiencia que tienes, a la cantidad de ítems que tienes, al tamaño, ¿no? O sea, como te digo, estos softwares más sofisticados lo tienen empresas globales, ¿no? Que tengo 20 operaciones a nivel del mundo y, claro, probablemente hago 4 proyectos al año, me sirve porque lo tengo, ¿no? Pero una empresa en Perú que probablemente planifica esto cada 5 años, probablemente no hace sentido, al menos esos más complejos. Pero hay otros, los de forecast que tú mencionabas, temas de planificación de inventarios, tema de intralogistics, ¿no? Que ahí incluso hay algunos softwares que son más económicos y también son más de tipo de enseñanza, ¿no? Por ejemplo, está Flexim, que es de Autodesk, ¿no? Que sí tiene un costo mayor, pero está luego Anilogic, ¿no? Que también esos son para simular almacenes. Entonces tú puedes generar tu almacén en 3D y simular los procesos. Te permite generar ciertos escenarios, puedes cargarle data, pero luego tiene ciertas barreras o restricciones para extraer información de ahí, ¿no? Entonces son más visualizaciones, pero no tanto para... O sea, lo puedes usar para tomar decisiones, pero no es tan en línea, ¿no? No es tan vivo, digamos. Entiendo. Ahora, cuando una empresa va a tomar la decisión de usar un gemelo digital, ¿qué pasos debe considerar inicialmente? Primero, alinear la data, alinear los procesos, ¿no? Y bueno, obviamente hay que hacer un business case, ¿no? Oye, tengo suficiente carga de proyectos como para que pague una licencia de ese tipo, ¿no? Pero sí, o sea, primero la data ordenada, los sistemas, de dónde voy a sacar, ¿no? Para que finalmente me permita también, si compro la licencia, pero la data está mal, digamos, no me sirve de mucho. Pero sí, es importante ordenar la casa, como dirían,
tener los procesos bien definidos, ¿no? Claros, que la organización lo siga también, y luego hacer el business case para ver si hace sentido. Claro. ¿No? Por ejemplo, como te digo, si hago un proyecto cada 5 años, probablemente me va a salir muy caro, ¿no? Si hago un proyecto al año, habría que ver qué tipo de proyecto hago. Y si hago 3, 4, 5 proyectos al año, probablemente sí hace más sentido y por algo lo hago, ¿no? Porque significa que tengo una dinámica mucho mayor y me sirve mucho más simular escenarios. Eso también es importante, o sea, qué tan cambiante o dinámico es mi negocio. Negocios muy estables donde no es necesario planificar tan seguido y los escenarios son muy similares, probablemente no requieres tanta sofisticación. Pero si tienes un negocio, un mercado muy cambiante, donde tienes muchas disrupciones y necesitas estar más preparado a nivel de riesgos, etcétera, ya te pide, el mismo mercado te exige, simula, revisa, ¿no? Cambia y si lo quieres hacer, obviamente Excel es muy potente, pero si lo quieres hacer con poca sofisticación en las herramientas, ya comienzas a encontrar restricciones, ¿no? Y ahí es donde sí tienes que buscar algún software mucho más algo potente, más sofisticado. ¿Ves tú que los costos de este producto vayan a bajar en el mediano o largo plazo? No podría dar una respuesta certera, digamos, pero creería que, o sea, digamos, hay softwares que no creo que vayan a bajar de precio, pero sí probablemente van a comenzar a salir más opciones, ¿no? Más económicas, más de open source, digamos, que pueda ser utilizado por más personas, ¿no? Porque claro, los que ya tienen un desarrollo a cierto nivel y un mercado, digamos, poco probable que digan, voy a bajar el precio. Claro. Pero sí creo que van saliendo más opciones, ¿no? Más desarrollos, con lo cual posibilita que empresas más medianas, ¿no? Puedan adquirir o puedan también tener ese tipo de soluciones, ¿no? ¿Cómo juega la ciberseguridad? ¿Cómo impacta? En realidad no debería ser tanto problema, y este es obviamente mi opinión, no soy experto en ciberseguridad, porque son modelos, digamos, que no están en la red, no, digamos, son modelos encapsulados en una computadora, en un servidor. Hay soluciones, o estos modelos también los puedes llevar a la web, pero siempre dentro de un servidor, digamos, de la empresa, ¿no? Que puede ser de la misma empresa que brinda la licencia. No he escuchado casos, digamos, de que haya habido algún tema por ahí. Igual, ¿no? Siempre el tema entraría dentro del paraguas de la ciberseguridad de la empresa, ¿no? Claro. Porque, claro, oye, ¿cómo protejo mis datos de mi ERP? Claro. ¿Cómo protejo mis datos del WMS? Así como hago eso, claro, es lo mismo, entra dentro de los sistemas o de la arquitectura, el ecosistema de IT de la empresa, ¿no? Entonces, claro, si tus sistemas actuales no están si protegidos... tu compañía en general tiene una buena política de ciberseguridad y tiene los softwares para poder protegerte, esto debería entrar en eso. O sea, no es nada, digamos, distinto, y tampoco es algo a nivel de IT que sea muy complejo, ¿no? De acuerdo. Entonces, yo creo que mientras se tenga a nivel compañía la política y obviamente la arquitectura necesaria, no debería ser un problema. De acuerdo. Ahora, me comentaste hace un rato sobre una implementación que hicieron y que usaron IA con el incremento de la demanda de la inteligencia artificial en estos últimos años. También los gemelos digitales están siendo, o las compañías que utilizan los clientes, digamos, ¿no? ¿Están pidiendo inteligencia artificial? Sí, por supuesto. Y no los clientes necesariamente, pero sí las empresas que justamente brindan estas licencias de los softwares para gemelos están incorporando inteligencia artificial a modo, por ejemplo, de asistentes. Entonces tú como modelador puedes estar armando tu modelo, ¿no? Cargando datos, configurando, y te encuentras con una serie de problemas, digamos, oye, acá hay un dato que no está bien, no está corriendo el modelo, no hay una variable que está haciendo, digamos, cortocircuito con otra. Es como un agente de inteligencia. Entonces, ahora, recién se están incorporando, todavía no es algo masivo, digamos, pero claro, es como un asistente. Oye, tengo este problema,
cuál podría ser mi approach para poder solucionarlo. Okay. O simplemente, si eres un modelador que está iniciando, poder preguntarle cómo modelo esto, ¿no? Y te va a ir dando, oye, es como ChatGPT incorporado al simulador, ¿no? Claro, entonces, claro. Así es como se está incorporando. Todavía no ha pasado al siguiente nivel donde ya la IA es más intuitiva, aprende y prácticamente tú le dices, necesito que simules esto. Exacto. No lo hace, está más como un asistente por ahora, al menos los que yo he visto, que igual suma mucho, ¿no? Pero sí se está buscando incorporar ese tipo de cosas, y yo lo que te mencionaba del desarrollo que hicimos fue, se incorporó la IA al optimizador o a la simulación de forecast, ¿no? ¿Para qué? Para jalar tal vez tendencias del mercado, ¿no? O, digamos, ciertos ratios, indicadores del negocio que son de mercado, que me pueden permitir a mí tener mayor, digamos, o escenarios, digamos, que me generen cierto valor en tema de riesgos, ¿no? Pensando en disrupciones, probabilidades, ¿no? Entonces sumar eso, porque normalmente tú forecasteas en base a la historia. Sí. ¿No? O a cierta información, pero cómo incorporas datos del mercado, cómo incorporas volatilidad, ¿no? De precios. Entonces eso suma más si tienes una inteligencia artificial que lo maneje, ¿no? Exacto. Ok, entonces, bueno, igual que casi todo esto de la tecnología, pues va a depender mucho de la demanda también que haya. Me imagino que va a ser un poquito más lento que el promedio, digamos, de sistemas que incorporan IA, debido a que no es tan masivo el uso de los gemelos digitales, ¿no? Sí, correcto. O sea, no es un RP, ¿no? Que probablemente muchas más empresas incorporan. Exacto. Como te digo, depende mucho del tamaño del negocio, de la complejidad del negocio, ¿no? Que comienzan a incorporar estos temas, de la madurez del negocio. Ahora, cuando una compañía trabaja con un gemelo digital, ¿cuál me dirías que es un impacto o, digamos, la diferencia que marca el gemelo digital en la operación versus una compañía que no utiliza, similar, pero que no utiliza un gemelo digital? Principalmente en el tema de anticiparse, ¿no? El gemelo digital te permite simular escenarios. Entonces, las empresas que comienzan a pensar o que empiezan a pensar en eso, en cómo me anticipo, cómo crezco orgánicamente, ¿no? ¿Qué decisiones debo tomar en los próximos 5 o 10 años? Primero, que son más maduras, ¿no? A nivel de proceso, a nivel de compañía, de estructura también. Y obviamente hay un impacto en el sentido de que las decisiones son tomadas con información, no tienes sobrecostos por reaccionar a ciertas circunstancias, ¿no? Y obviamente tu negocio tiene mayor resiliencia, porque si tú planificaste capacidades para tu crecimiento, vas a poder soportar ciertos aspectos, ¿no? Entre que si tú no pensaste, es que va a pasar esto, entonces ¿cómo me preparo? Sobrecostos, y pongamos un ejemplo, el fenómeno del niño, niña que tenemos acá, ¿no? En el norte. Entonces muchas empresas planifican, fuera de usar gemelos digitales o no, que obviamente el gemelo digital te da más potencia, digamos, en los cálculos. Si planifico contingencia, cómo mido el riesgo, cómo reduzco el riesgo de desabastecimiento, etcétera, voy a tener mejores resultados que la empresa que nunca lo pensó, ¿no? No se anticipó y luego pasó, se cortó la carretera, se cayó el puente, sobrecosto por transporte marítimo, ¿no? Sí. Desabastecimiento, quiebres. Entonces, yo creo que el principal impacto es en esos sobrecostos adicionales que tengo cuando pasan las cosas, ¿no? Y lo otro es cómo crezco, ¿no? Muchas empresas no planifican su crecimiento en capacidad y luego van reaccionando, ¿no? Y siempre cuesta más caro, digamos, reaccionar que anticiparse, ¿no? Está bien, entonces lo que entiendo es que si es que la compañía implementa más tecnología, más eficiencias en su operación, el gemelo digital va a responder a eso. Claro, es más fácil utilizar un gemelo digital para justamente probar escenarios al respecto. Y es más, vas a tener más información para darle, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de los gemelos digitales? ¿Cuál sería, dentro de tu perspectiva, las mejoras que puedan llegar hacia los gemelos digitales? Yo lo veo bastante auspicioso, digamos, y tal vez voy a centrarme en Perú, ¿no?
Sí, muchas más empresas, primero que tienen mucho más, son más conscientes, en todo caso, de que la planificación es importante. Entonces están buscando cómo mejorar esa forma de planificar, ¿no? Que empezaron con hojas de Excel hace años y ahora están buscando cómo lo hago más sofisticado, ¿no? Y muchas empresas, claro, las más grandes al menos, ya buscan ese tipo de softwares, oye, ya comienzan a hacer la evaluación, el business case, ¿no? Entonces, yo lo veo auspicioso en ese sentido, y lo otro es que mientras se suma más tecnología, ¿no? Cada año se suma más tecnología, los almacenes se vuelven más inteligentes, entonces el uso de gemelos digitales es mucho más valioso, ¿no? Porque mientras más data real, más data en línea tengas, más información o mejor vas a poder cargar información de mejor calidad a los gemelos digitales, ¿no? Entonces, el hecho de que la tecnología crezca va a viabilizar el uso de los gemelos digitales, ¿no? Entonces, yo lo veo auspicioso. Claro, depende mucho de lo que hagan las compañías para implementar con más tecnología su operación logística. Y eso va a impactar en la eficiencia del gemelo digital también. Sí, ahí te doy un dato en todo caso, y justo estuve en Expogestión hace unas semanas, nos encontramos ahí. Exacto. Y yo tuve una exposición de este tema, y dentro de la exposición justo incorporé unos cuadros de Gartner, ¿no? Que es una empresa a nivel mundial. Sí. Que a nivel global, por ejemplo, el 60% de las empresas, al menos de los líderes encuestados, que eran como 300 algo, consideran un gemelo digital como disruptivo, ¿no? Que están pensando implementarlo o que ya lo están piloteando, ¿no? Entonces, 60% que lo esté al menos pensando en implementarlo, creo que nos da una idea de que tanto las empresas están empezando a darle valor al gemelo digital, ¿no? ¿Y qué es lo que se viene para los próximos años? Para los próximos años, ¿no? ¿Cómo está el uso de gemelos digitales en la región? Ahí lo separaría, porque a nivel de redes, ¿no? Redes de distribución, creo que todavía hay muy pocas empresas en la región que hacen uso de este tipo de gemelos, ¿no? Son pocas que tienen los capabilities, pero que tal vez no lo utilizan al máximo. ¿Ya? A nivel de planificación táctica, que hablamos de un ejemplo IBP, por ejemplo, creo que hay más volumen de empresas que ya están implementando, no solo SAP, ¿no? Sino Blue Yonder, Oracle, ¿no? Hay mucha más implementación en temas de planificación y en temas de reposición, por ejemplo, ¿no? Y que te permite también jugar con eso. Y luego a nivel de simulación de almacenes, mucho más, ¿no? Porque también hay, digamos, softwares mucho más al alcance. Hay mucha más gente que ya maneja, ¿no? Y obviamente, digamos que es lo más directo, ¿no? Claro. Voy a implementar algo en el almacén, lo simulo y corro escenarios para poder ver qué tanto me pega, ¿no? O si hay un cuello de botella en la operación, ¿no? Creo que hay mucho más alcance en ese sentido. Ahora, también es cierto que muchas veces las empresas quieren comenzar a implementar automatizaciones y no necesariamente hay, digamos, los capabilities para hacer ese tipo de simulaciones. Va por ahí, ¿no? Depende de qué tipo de gemelo digital quieres, y sí, siempre hacia los almacenes hay mayor, digamos, uso de ese tipo de simulaciones y sobre todo la parte de planificación, ¿no? De acuerdo. ¿Hay algún país en especial que está repuntando en el uso de gemelos? Te diría, o sea, a nivel LATAM podría ser México, ¿no? Creería, al menos de lo que yo he visto como proyectos, en México hay muchas más empresas, para empezar, tipo consultoras que ofrecen este tipo de servicios, y luego hay empresas más grandes, ¿no? Que ya solicitan o que tienen la herramienta, ¿no? Entonces, después, si vamos hacia el sur, por ejemplo, en Chile se está viendo muchos temas de planificación con herramientas, etcétera. De Brasil sí no tengo tanta información. Ahí sí deben estar trabajando. Probablemente deben estar más avanzados, porque Brasil es un mercado grande, es un país bastante desarrollado, entonces, para la región. Entonces creo que ahí deben estar trabajando mucho más. Y en realidad sí, o sea,
ya pensándolo a nivel de redes al menos, se trabaja bastante. Uh-huh. Se trabaja bastante con gemelos digitales porque Brasil tiene ciertas complejidades a nivel de red. Primero que es enorme, ¿no? Uh-huh. Entonces cada estado es prácticamente una red. Y segundo que tienen un tema tributario súper complejo, ¿no? Uh-huh. Entonces tú puedes poner tu almacén en un estado, pero para atender el otro estado es mucho, o te conviene poner un almacén en otro estado, porque si lo pones en el mismo estado con el tributo, te sale más caro que ponerlo acá y pagar incluso el transporte. Entonces, claro, esa complejidad no la puedes manejar en Excel, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde más se usa y se me está escapando ese punto. Y después, bueno, siempre hay necesidades, ¿no? Y son las empresas líderes, digamos, de sus mercados las que buscan cómo mejoro, cómo optimizo más esto, cómo planifico mejor, ¿no? Y ya es un poco en el mercado buscar quién lo puede ofrecer, ¿no? O yo compro la licencia, pero con todas las variables que te comentaba, o contrato una consultora que haga uso de ese tipo de softwares para que me ayude a planificar, ¿no? Sí, ahora estoy recordando, Colombia también tiene iniciativas, ¿no? Sí, o sea, todos los países lo usan, ¿no? Como te digo. El tema depende qué tipo de solución. Claro. Es el que más aplico. Por ejemplo, Colombia tiene una complejidad también distinta, ¿no? Tienes más de 2 ciudades importantes en el país y que están distribuidas. Mucho más, ¿no?, descentralizado. Entonces es mucho más descentralizado que Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces hace más sentido hacer proyectos de red porque realmente no sabes cómo vas a crecer, dónde tienes que poner el foco, qué tipo de estrategia usar en cada una de más opciones de las ciudades, de colocar, ¿no?, tus quieras centros, o no, en Perú hay bastante claridad, digamos, de Lima, y norte tienes unas 3 ciudades ahí grandes, Arequipa, ¿no? Cusco, claro, y ahí queda. Y eso que estamos hablando igual por las ubicaciones, pero en volumen es muy centralizado todavía, ¿no? Entonces, depende mucho de eso también, qué tanto uso se le pueda dar al gemelo digital, ¿no? Y como última pregunta, me gustaría que nos dejes un consejo para los directivos de cadena de suministro que todavía no están pensando en usar un gemelo digital, pero que ya lo necesitan. De repente no saben que lo necesitan. Entonces, ¿qué les dirías a ellos? ¿Qué sería eso que ellos tienen que ver para que tú les digas, necesitas un gemelo digital? Creo que empezaría diciendo, claro, tienen que empezar a pensar en cómo la planificación afecta, digamos, sus operaciones, ¿no? Y qué tan importante es planificar ciertos aspectos de su operación, ¿no? Porque, nuevamente, cuando hablamos de gemelo digital no tiene que ser tan complejo, tan completo, ¿no? Simplemente con poder simular, digamos, ciertas partes de un proceso, ciertos sistemas, ya estoy ganando, digamos, ¿no? Entonces, tal vez primero entender cómo viene dándose la planificación en su empresa, ¿no? De qué manera la puedo mejorar y dónde me conviene hacer foco, ¿no? Y sobre ese foco buscar alternativas de optimización, simulación o softwares que me permitan eso, para tratar de comenzar a pilotear ese tipo de soluciones, ¿no? De gemelo digital, ¿no? Pero sí es importante, y lo mencioné al inicio, ¿no? Data, proceso. O sea, que lo hagan parte, digamos, de su negocio, identifiquen dónde debo hacer foco en la planificación y ya sobre eso comenzar a buscar qué solución se adapta mejor a las necesidades, ¿no? Como te digo, no es solamente contratar, ya pongo la licencia, sino es, sobre qué quiero mejorar, es necesario, digamos, tanta sofisticación, y luego es qué nivel de detalle o qué nivel de sofisticación necesito, ¿no? Pero sí entender primero su proceso de planificación, si es el óptimo ya, pues eso también es importante, ¿no? Claro. Sí, primero hay que hacer ingeniería de procesos y luego ya ver el software, ¿no? Excelente, Daniel. Daniel, muchas gracias. Ha sido una conversación muy esclarecedora, por lo menos para mí. Me ha interesado mucho conocer más sobre gemelos digitales. Muchas gracias. ¿Algo último que quisieras dejarnos? Agradecerte, Fernando. La verdad que una experiencia bonita, una conversación fluida, ¿no? Y me he sentido muy cómodo, así que nada, agradecerte por la invitación y espero poder volver en algún otro momento. Seguro que sí, Daniel. Muchas gracias. Listo, gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por vernos hasta este momento de la entrevista.
Y no se olviden de seguir a Mercado Logístico. También regístrense en mercadologístico.io y nos vemos la próxima. Hasta luego.